Buenas tardes. Quiero primero que nada agradecerles la presencia a todos los colegas, a los docentes, incluso tenemos estudiantes de la última parte de la carrera que han concurrido. Así que agradecerles y muy especialmente a todos ellos, docentes, colegas, amigos, los estudiantes del práctico que han venido, y la verdad, los quiero saludar y felicitar y agradecer por estar aquí. Ojalá que muchos de ustedes el día de mañana se dediquen también a la actividad docente y puedan aplicar cuestiones y no nociones que van a escuchar aquí de este gran panel que tenemos aquí con profesoras que nos han formado, no solo nosotros, sino muchísimos de los docentes de la facultad, porque son profesoras del Centro para el Desarrollo Docente que durante muchos años han dictado clases hasta su retiro, su jubilación, pero siguen en contacto y para mí es importante mantener esa línea de trabajo, esa línea de continuidad entre los equipos docentes, y creo que ellas son formadoras de los formadores de los formadores. De alguna manera hay una continuidad, y esta es la 15ª jornada. Demostraba a las chicas cuando las vi después de mucho tiempo. Me ven por tercera, cuarta vez sacar un papelito que lo encontré de casualidad en mi casa, donde está la reseña en el diario de la facultad, Derecho al Día. Es el número 256 del jueves 6 de octubre de 2015. Y eran ayer, exactamente, las 5ª jornadas sobre enseñanza del derecho. Y ya se planteaba en aquella época la importancia de mantener una continuidad en estos eventos y convocar a docentes, tanto de los cursos de formación docente como docentes de las cátedras, para enseñar, con una noción muy, muy clara. No está todavía aquí, pero en un rato va a venir Aníbal Lauria, y él es uno de los que me dio una idea tan importante hace muchísimos años. Él me decía que nadie puede enseñarle a los docentes, a un profesor, cómo dar clase. Y eso es algo que siempre se mantuvo como criterio nuestro en los cursos, los talleres de formación docente, de dar nociones sobre cómo organizar una clase. La tengo aquí a mi lado. A mí fue mi profesora en los módulos, cómo diseñar una clase, cómo planificar, cómo desarrollar, cómo evaluar, todos temas que ustedes han visto en sus módulos y que requieren un conocimiento experto, pero sin perjuicio de dar todos esos lineamientos. Ellas no decían qué estilo de comunicación había que tener o cómo había que abrir una clase o cómo había que cerrarla. Por supuesto que nos daban lineamientos, pero dejaban muy, muy a resguardo la impronta de cada docente. Yo quiero insistir en esto porque esta cuestión de la impronta docente nos trajo en algún momento algún debate. Yo las conocí a las chicas en el año 2000, las conocí cuando cursé los talleres, pero en el año 2002 entré a trabajar al Centro para el Desarrollo Docente como subdirector. Y el director era Enrique Mariscal, que también aprovecho para enviarle no enviarle porque ya murió, pero recordarlo. Recordarlo con afecto, porque fue un profesor muy carismático y muy innovador, y que tenía un cierto rechazo a veces por cuestiones más, no quiero decir formales, como cuestiones más de estructura. Era muy desestructurado, pero yo, hablando mucho después con él, me he dado cuenta que en realidad él tenía su formación en ciencias de educación y tampoco era no era un extremo
de, del docente carismático. No era solamente, bueno, me presento y doy la clase. Él también tenía esa noción de cómo prepararse. Y fue un desafío en ese momento tratar de compatibilizar con una estructura un poco más normativa de cómo dar la clase y una perspectiva un poco más libre de Mariscal. Yo creo que se ha logrado mantener esa línea o ese péndulo, digamos. La facultad mantiene una formación docente que me parece importante. De hecho, lo hablábamos antes de la clase. Yo siempre fui defensor de la formación docente obligatoria. No estuve para nada de acuerdo con que pasaran los cursos de formación docente a ser cooptativos. Hoy en día, si un auxiliar docente no quiere hacer los módulos pedagógicos, puede no hacerlos y hacer su carrera académica sin necesidad de formarse. No me parece abusivo que la facultad pida a sus auxiliares docentes que hagan la capacitación pedagógica. Pero bueno, fue una decisión que tomó en su momento el Consejo Directivo, que lo tengo que respetar. Y el gran desafío, que me preguntaba la chica recién, era, bueno, si se mantiene la concurrencia a los módulos pedagógicos. Y podemos decir que se mantiene. Tenemos no menos de 300 y 400 inscriptos cada cuatrimestre, que es muchísimo. Mantenemos un cuerpo docente calificado y sobre todo estable. Las salidas que tenemos son salidas por retiro, por jubilación o por alguna situación que el docente no puede dar más clase, pero en general hay una estabilidad en los docentes que dan y una estabilidad en la formación. Yo creo que podríamos pensar en alguna transformación, en algún cambio, en algún momento. Me recordaban también nuevamente las chicas que, por ejemplo, en ciencias veterinarias de nuestra universidad, se dicta la misma formación docente, pero se otorga un título de especialista. Y nosotros lo hemos hablado en algún momento con la gente de posgrado y se podría perfectamente armar un trayecto de posgrado para que la formación docente otorgue un título extra. No sé si es tanto una demanda, porque la mayoría de los docentes que estudian hacen los talleres de formación docente y además, en paralelo o posteriormente, cursan un posgrado en su área, en su materia. Y eso creo que es una buena manera de la facultad de promover la actividad docente, promover a que los jóvenes graduados ingresen en la actividad docente. Por supuesto que es de manera gratuita, pero la facultad le brinda una serie de beneficios, por ejemplo, los posgrados gratuitos o con un gran descuento para los auxiliares docentes. Por supuesto que ese trabajo en el aula no es, para los auxiliares, no es siempre dar clase, muchas veces es acompañar al profesor adjunto, pero ese acompañamiento le da un aprendizaje notable a la hora de saber cuáles son los desafíos con los que se va a encontrar un docente universitario. Yo quería entonces terminar esta presentación breve diciendo que las jornadas sobre enseñanza del derecho han mantenido durante estos 15 años una perspectiva de equilibrio entre esas dos ideas originales no sé si originales, entre esas dos ideas que surgieron al inicio, que surgen un poco por el inicio, por lo menos en mi parte del área de formación docente, que es esa perspectiva más al estilo Mariscal, más libre, y una perspectiva más de la ciencia de la educación, más organizada. Creo que hay un perfecto diálogo entre esa organización docente y esa impronta un poco más libre. Las dos cosas pueden convivir. Lo cierto es que la Universidad de Buenos Aires mantiene el liderazgo hoy en día en el ámbito jurídico a nivel nacional y creo que a nivel internacional sigue siendo una buena universidad y nuestra tarea, nuestro objetivo y nuestro deber es hacer que los docentes, los profesores que estén a cargo de los cursos estén preparados para afrontar el gran desafío que implica dar clase.
Así que de eso trata esta jornada sobre enseñanza del derecho. Quiero agradecerles a todos los colegas que han venido. Siempre lo menciono porque me parece impactante. Hay colegas que han venido desde la República, la hermana República de Uruguay, República Oriental del Uruguay, y vienen todos los años. También eso quiero valorarlo. Aquí una de ellas me dejó su libro, Mariela Bernasconi me dejó su libro que acaba de publicar. Así que para mí es un honor, Mariela, Alejandra también, que han venido desde la Universidad de la República en Montevideo. Y con esto cierro, por más. Que vienen, y las profesoras que me acompañan en el panel, que son las que van a exponer ahora, participaron de un experimento raro, que creo que salió bien, que dictamos, como no hay muchos trayectos de formación pedagógica en las facultades de Derecho, ni en Uruguay, ni en el resto de la Argentina, y les diría que en el mundo. Es una experiencia realmente bastante novedosa, que una facultad tenga un área de formación pedagógica y que tenga este desarrollo. Así que en el año, no sé qué año fue, pero hace muchos años, creo que 2012, 2010, eran muy jovencitas. Hicimos una actividad donde la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que es la universidad más importante de Uruguay, no nos invitaba, nos convocaba para que fuéramos a dar cursos de formación pedagógica. Y creo que fue una buena experiencia. Y los vialeros. Y quiero nuevamente agradecer y decir algo que no sé si debería decirlo, pero no. Al contrario, me parece que habla bien de las docentes. Las docentes que fueron a Uruguay, todas ellas, bueno, yo también fui, muchos de los que están aquí sentados, fue un usado honor. No nos pagó ni la Universidad de la República ni la Universidad de Buenos Aires. Fuimos gratis porque nos parecía que era una buena oportunidad y que eso iba a generar lazos como lo que finalmente generó, porque gracias a eso estamos en contacto con ellas y con muchos otros colegas de Uruguay que recuerdan, espero que con afecto y con buenos resultados, la actividad que se llevó adelante de dictar una capacitación entre universidades hermanas. Así que nuevamente un agradecimiento a todos los colegas que participaron, a los alumnos, muchas gracias por venir hoy, y nos dejo entonces ahora con la muy grata y muy docta compañía de 3 profesoras que han dictado clases en los cursos, en los talleres de formación pedagógica, y empiezo, no sé si querés que te presente, pero Susana Campari es una docente que ha dictado muchos años y se ha especializado en método de casos, y dictaba un taller que era método de casos. Bueno, ella les va a contar un poco su historia, después Celeste Varela, después Vanessa Citolema. Las voy a dejar a ellas que se presenten, muchos de ustedes ya la conocen, y que cuenten sus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a la facultad que siempre nos cobija, a Juan, al Centro de Desarrollo Docente, a los colegas y a las colegas que están aquí. Un saludo especial a las cursantes de Uruguay que han tenido la amabilidad de decir que recordaban el trabajo con método de casos, así que para mí eso es un plus, realmente haber llegado a encontrarlas y que me hayan comentado eso. Soy abogada de origen, pero soy maestra, y eso realmente lo rescato muchísimo. Coincido un poco con lo que decía Juan acerca de esta combinación entre lo desconstructurado y lo organizado. El hecho de que nosotros durante tantos años en los módulos de carrera docente
hayamos promovido el trabajo con método de caso, que es un método participativo, activo, no significa de ninguna manera desplazar la responsabilidad docente, porque el método de casos es un método costoso. Es costoso para la organización del caso, para la redacción, para la gestión del caso, para evaluar con un caso. Entonces nosotros durante tantos años lo que tratamos de hacer es poner hincapié en la construcción de casos, para lo cual tuvimos que empezar a explicar que no era actor y demandado. La metodología es otra, toma en cuenta otras cosas. Para construir un caso, primero nosotros tenemos que definir qué objetivo, para qué. Si, por ejemplo, por circunstancias, yo cuando venía para aquí, pasé por las aulas del primer piso. Los bancos siguen siendo marcos largos. Y siempre los docentes me decían, sí, armamos un caso, pero ¿y cómo lo damos? ¿Cómo hacemos método participativo con un banco largo, donde la gente se ordena y no puede moverse, no puede participar en grupos? Bueno, buscábamos la vuelta de hacer de a 4 como en los trenes, ¿no? Que uno se da vuelta, digamos, porque siempre digo yo que trabajábamos el método de casos con la línea francesa de lo que es la metodología y el origen de la metodología, pero con los pies en la tierra, porque estábamos aquí en la Facultad de Derecho por vuestras posibilidades. Y una de las cuestiones que también planteo, que los métodos como este participativo no significa estar en contra de los otros. Si, por ejemplo, por las circunstancias, yo puedo optar por otra metodología que va a ser mejor para cumplir mis objetivos, y bueno, lo utilizo, o utilizo ambas, o voy flexibilizando. Y después está el hecho de la construcción del caso. Hablábamos hace un rato con alguna docente que debe estar por aquí, por allá, que tenía un caso muy interesante que había trabajado, y yo le decía, bueno, eso es el relato. Es la parte, el caso del relato. Luego tenemos que ver para qué lo vamos a utilizar, después tenemos que elaborar consignas de trabajo, quiénes van a ser los destinatarios y cómo vamos a gestionar el caso. Y le contaba lo que me había pasado en los años en la carrera docente. Al principio, los cursantes, los docentes trabajaban en grupos y yo las últimas 2 reuniones presentaban sus casos. Tenía mucha gente que levantaba la mano, nosotros. Después, cuando fue pasando el tiempo, imagínense, tuve 30 años, tuve tiempo de ver los cambios. Cuando fue pasando el tiempo, yo me di cuenta de que eran pocos los que levantaban la mano, porque me di cuenta que la gran dificultad era trasladar eso que se había armado en las mesas, en los grupos, a una clase de verdad, donde yo tengo que ver los tiempos, cómo trabajo con la gente, cómo de alguna manera doy a conocer mis consignas, que esas consignas sean claras. Entonces decidí muy poco democráticamente que todos tenían que presentar los casos, porque ahí me di cuenta de que estaba el problema. El problema era gestionarlo. ¿Y por qué es difícil? Porque tenemos contenidos que tenemos que dar, tenemos distintos niveles en los cursantes. No todo el mundo tiene el mismo nivel. A veces tenemos clases numerosas, tenemos los bancos largos. Entonces, de alguna manera teníamos que considerar todas estas cuestiones. El trabajo en grupos, otro de los temas que tocamos también antes de la reunión con un grupo. Siempre digo que cuando uno tiene la voluntad y la intención de trabajar en grupos, tiene que pensar que no todos en el grupo trabajan de forma similar. Siempre está el líder, el que apoya al líder y lo que yo digo que vegetan. Porque es así, aprovechan la circunstancia. Entonces, ¿cómo hago? Otro de los problemas. ¿Cómo hago para evaluar un trabajo grupal cuando yo sé que esos que integran ese grupo no trabajaron de la misma manera? Eso es todo un problema. Y con el método de Hasso, con un problema donde yo no tengo una solución única. Se supone que si yo estoy trabajando
con situaciones problemáticas que planteo de la vida real para de alguna manera motivar, transferir conocimiento, pero también motivar soluciones diversas, etcétera, no va a haber una sola opinión. Entonces, ¿cómo hago para trabajar? Bueno, en los talleres trabajamos mucho el tema de la evaluación. Yo siempre parto de un concepto que la evaluación no es una nota, es un proceso. Que el proceso que se toma en cuenta desde el momento que yo estoy organizando el caso, desde el momento que lo doy en la clase, donde analizo la participación de los cursantes y después, si lo utilizo para evaluar, cuando evalúo. Y ahí estaba otro tema. El método de casos, decían algunos de los docentes, ¿lo puedo usar para evaluar? Y yo siempre decía que si la cátedra venía utilizando método de casos, estaba bien, digamos, que lo pudieran utilizar. Ahora, si no lo habían utilizado nunca, usar un caso para evaluar era porque yo quería que no aprobaran. Es así. O sea que mi intención era esta, porque también para el uso del método, hay como en una rutina, hay una costumbre, hay objetivos que se van cumpliendo. También otro de los temas que hablábamos hace un rato era ¿qué pasa cuando yo doy una consigna y es necesario que los cursantes conozcan algunas cuestiones para que el caso sea exitoso? Y ese es otro problema que presenta. Yo, por ejemplo, quiero trabajar en, tema de testamento hológrafo, que es algo que vengo trabajando en otro ámbito. Y quiero que conozcan algunas de las cuestiones y les doy una consigna domiciliaria que lean las normas, lo que cambió en el código, etcétera, etcétera. Puede ser que yo pregunte, ¿quién leyó? Sea el silencio. Bueno, lo tengo que resolver. Con esta metodología y con cualquiera nos pasa, pero con la metodología de caso, cuando yo tengo que cumplir con un caso en un tiempo dado y de alguna manera cerrar con las consignas, es todo un tema que tenemos que ir trabajando, que lo fuimos trabajando durante tanto tiempo haciendo ejercicios, porque hay muchos libros de casos, pero que lo que nosotros enseñamos en esos módulos era a construir casos. La construcción, para que no fuera solo, exclusivamente, quizás para la materia que estaba dando el docente, sino también para que sepan construir y flexibilizar casos para otras materias que se lo pudieran presentar o para alguna actividad. Yo les decía, por ejemplo, si lo llama el gobierno de la ciudad para dar capacitación a los médicos de un hospital sobre tema de responsabilidad médica, pueden armar un caso y trabajar con ellos porque saben cómo armar el caso. Y también les digo algo que siempre comento en las clases, o comentaba en las clases, que hay un autor que se llama Felton, que dice que los casos son como los zapatos. A medida que uno los va utilizando, van siendo más cómodos. Entonces, la utilización de métodos participativos, los ejercicios simulados, la utilización de películas o partes de películas como reemplazo del relato. Yo, por ejemplo, trabajaba mucho en las clases de discriminación con Capusotto y son 10 minutos y entonces, obviamente, era planteándome el objetivo, que era trabajar discriminación, el relato, que era el video, que eran 10 minutos, o sea que no me llevaba toda la clase, y entonces luego trabajaba las consignas, que pueden ser individuales o pueden ser grupales. El trabajar con videos también requiere una preparación. No es cuestión de pasar una película, así yo estoy tranquilo porque no tengo que plantearme contenido para la clase. También tengo que preparar un objetivo, tengo que trabajar y como las películas a veces son muy largas, tengo que hacer cortes o si no dar una consigna domiciliaria que vean la película en su casa y luego se trabaja. Corremos siempre el riesgo de que nadie la vea. Eso también pasa con cualquier tipo de metodología. Bueno, las voy a dejar a mis colegas porque si no yo sigo hablando mucho y ya las que me tuvieron de docente lo saben. Les agradezco que
tengan todavía la fe en que se puede seguir aprendiendo siempre, que nunca se cierra el camino porque el camino es muy largo. Freire dice que la educación no cambia el mundo, pero sí a aquellos que pueden cambiar el mundo. Así que gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. ¿Está? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación. No quiero ser muy formal. Para mí este es un espacio importante y relevante en mi vida como profesional de la educación y como formadora de docentes. Y hace rato que no andaba por acá y hace unos meses me invitó Juan a realizar una entrevista. Y vine así medio como a ciegas a ver qué pasa y me di cuenta que ahí surgían cosas, todo que había como una historia larga que se podía recuperar. Así que bueno, con ese mismo espíritu vengo hoy. Mi nombre es Celeste Varela. Trabajé en este Centro para el Desarrollo Docente bastante antes que Juan. Será una cuestión etaria capaz, ¿no? Puede ser, podría llegar a ser, pero así... Me parece que es interesante repensar o plantear que el centro tuvo sus épocas también al calor de las épocas sociales, de las épocas de la universidad, y entonces abarcamos en esa primavera democrática en donde hacíamos desayunos y no entraba la gente. Me vas a ver, profesores, no entraban. Éramos tantos y tantas los que queríamos pensar la enseñanza, cambiar la facultad, deshacernos de algunas ataduras del proceso, celebrar la democratización de la vida universitaria. Bueno, y son épocas, lo mismo con módulos obligatorios, no obligatorios y demás. Así que bueno, creo que sería 86, 87, 85 que yo empecé a circular por aquí y lo hice hasta hace unos 5 años, así que es un... No lo quiero contabilizar, sí cautelata. Mi profesión es de licenciada en Ciencias de la Educación, trabajé en instituciones educativas, en procesos de cambio curricular y con el tiempo mucho más enfocada a cuestiones de formación docente. Así que, bueno, lo que quisiera contarles es qué me sugirió este título, ¿no? Recorridos de la experiencia docente. Wow, si los meto en estos recorridos se va a perder en esta gis. Tal y el recorrido, tantos. Aparte los docentes vamos a todos lados. Yo iba a Luján, a Catamarca. Son recorridos geográficos, incluso. Pero me sugirió una cuestión central que tiene mucho que ver con lo que mis colegas acaban de decir. Y es que yo creo, estoy convencida, que todos los procesos de formación docente empiezan con un desencuentro. Son así como los matrimonios, empiezan mal. Los matrimonios sí es hambre. ¿Y por qué digo que empiezan con un desencuentro? Porque las personas vienen y dicen, bueno, me anoté en el curso, listo, ahora ya me van a decir cómo hago esto, cómo resuelvo todos los problemas que tenía. Tienen derecho a pensar eso. Van a invertir tiempo, son docentes, se quieren formar y se encuentran con los pedagogos que les dicen, la enseñanza es una actividad compleja, no hay recetas, no tenemos respuesta para esto, la respuesta la tiene que buscar usted. Bueno, te vas decidido a decir qué hago acá, si sos profesor y si sos pante, ¿no? A eso lo llamo el desencuentro. Y entonces se me ocurrió que quería compartir con ustedes muchísimo con lo que dijo Susana, ¿no? En todo caso, todas las cosas que nos dijo acerca de implementación y demás, muchísimo por lo que planteó Juan, en ese equilibrio entre lo más estructurado, lo más abierto, las características de la actividad docente. Pero bueno, voy a tratar de abocarme a esta idea de que es una buena receta. La primera idea que les quiero transmitir es que cualquier proceso de formación docente necesita abocarse al corazón
de un proceso educativo, que son tres cosas: la enseñanza, el aprendizaje y la cultura o el campo de conocimiento que se pretenda transmitir. Y ustedes dirán que esto es obvio. Uy, perdón. Me tendría que mover yo. Y ustedes dirán que esto es muy evidente, que es muy obvio, que no hace falta decirlo aquí. Pero a mi criterio hace falta porque en nuestras aulas, esos procesos educativos están recubiertos de muchas capas. Los regímenes académicos, las formas de evaluación, las culturas institucionales, las tradiciones, las modas pedagógicas. Completarán ustedes. Pero quiero señalar esto, ¿no? Hay muchas capas que recubren esa actividad docente y entonces tal vez algo necesario es sacar, ¿no? Desnudar, quitar un poquito esas capas y preguntarnos si de verdad se está enseñando y de verdad se está aprendiendo. Si de verdad se está poniendo en juego un conocimiento importante, relevante, fundamental para la formación, o se está repitiendo un programa. Digo, no quiero abundar en esto, sino decir, vale la pena desnudar un poquito esa situación educativa para ver en ese fondo y en ese corazón si de verdad están ocurriendo procesos genuinos. Esto tal vez no es una receta o no es parte de una receta, pero es un principio que me parece importante señalar y en este punto ahí del desencuentro te doy la razón a los pedagogos. Algo hay que saber sobre cómo se enseña, sobre qué es el aprendizaje, sobre qué es la enseñanza, sobre cómo se estructura el contenido disciplinar, porque eso nos va a permitir muchas cuestiones, que después las abro un poquito más. Bueno, hecho esto, todos queremos ampliar, diversificar, hacer cosas diferentes, utilizar el método de casos, el sentido estricto o en un sentido más amplio. Todos queremos ampliar ese campo de la enseñanza, ¿no? Y entonces, ahí sí me pregunto, ¿hay recetas? Y tengo que decir sí, hay recetas, aunque si los pedagogos se los niegan es puro egoísmo. Hay recetas, hay un montón de desarrollos teóricos, experiencias, investigaciones, metodologías que probablemente provengan de tradiciones o corrientes didácticas diversas, pero que pueden ser aprovechados, pueden ser repensados, pueden ser utilizados, pueden ser recreados, pueden ser reinventados para cumplir esa meta de ampliar y diversificar las actividades de enseñanza. Y eso me parece muy importante de destacarlo. En ninguna profesión se inventa de nuevo lo que ya está inventado. ¿Por qué lo haríamos nosotros? ¿No? Entonces hay un montón de cosas que por supuesto no sirven tan como están, que por supuesto no están listas para usar, que hay que ponerles algunas cosas que señaló Juan, procesos de comunicación, contexto, adaptación, estilo docente y demás, pero que traen una gran cantidad de ideas, sugerencias y demás. Una última cosa que quiero decir acerca de las recetas. Y voy a utilizar un exquisito libro, exquisito en sentido literal, de Julian Barnes, que se llama Un perfeccionista en la cocina. Léanlo. Esto es una orden, no es una así. Él es un escritor y escribe un muy cortito libro diciendo todos los problemas que se encuentra cuando quiere hacer recetas de cocina. Acá Clara me mira porque seguramente que lo conoce. Está buenísimo, ¿viste? Obligatorio. ¿Sí? Bien, listo, ya está. Y entonces dice, bueno, no se entiende, me dicen esto, porque hay que revolver, no hay que revolver. Bueno, hay problemas con las recetas. Cuando uno intenta hacer una receta por primera vez, no le sale, de una foto hermosa en Instagram, y después en casa queda algo, ¿no? Bueno, entonces, digo, ahí me parece que es interesante incluir la idea de oficio.
no solamente hay que adaptar y demás, sino que uno para hacer algo, Susana también lo decía, necesito hacerlo varias veces, necesito probar, necesito descartar lo que no me sirve. Richard Sennett se refiere con mucha maestría en su libro El artesano, de cómo es esto de conformarse en un oficio y de la práctica, la repetición, el ajuste y demás. Entonces, quiero decirles, sí, hay recetas, la macana es que no vienen listas para usar, hay que hacer un trabajo a partir de ellos, y el espacio de formación docente y el espacio de trabajo colectivo es un espacio muy apropiado para hacerlo, y entonces me parece que eso le da mucha relevancia a contar con un centro que se mantiene a lo largo de los años y demás. Y entonces, como para no ser tan egoísta como somos los pedagogos siempre, quiero darles algunos ingredientes de mi receta. Acá me voy a poner los anteojos para decir lo que realmente había pensado, que lo otro después a la noche sabré si es lo que había pensado. Bueno, algunos ingredientes de mi receta. El primero es muy importante. Las acciones de formación docente tienen como un efecto colateral negativo, que es que generan la falacia de que enseñamos mal. Parece que cuando uno va a formarse, tiene que pensar que lo que hace está mal. Nada que ver. Arranquemos pensando, y nuestra universidad tiene muchas demostraciones de que así es, de que hacemos las cosas bien, que las podamos hacer mejor, distinto, diversificado, no quiere decir que las hagamos mal. Entonces, lo primero que quiero decir, y para mí es que fue y sigue siendo, porque yo sigo trabajando en actividades de formación docente, una aclaración necesaria e importante es desarmar esa falacia que no la queremos armar nosotras, pero es como que medio se arma, ¿viste? Entonces te da como a pensar que está todo mal, que hay que hacer todo de nuevo. El segundo ingrediente de mi receta es que hay que tener un marco de referencia. Esto que yo les decía, lo central de los procesos de enseñanza, no un marco de referencia que sea una carrera de ciencias de educación en miniatura, pero un marco de referencia con algunos conceptos. Si ese marco de referencia es compartido, mucho mejor. Eso me va a permitir fundamentar las decisiones que tomo, argumentar con otros esas decisiones, tener alguna respuesta o alguna reflexión acerca de por qué una cosa no salió como yo esperaba que salga. Entonces, ese es un ingrediente importante de la receta. Otra cuestión es no tratar de cambiar todo a la vez. Eso tiene mucho que ver con la falacia. No tratar de dar vuelta patas para arriba a todo lo que veníamos haciendo. Se puede probar acotar en un pequeño espacio, se puede hacer en una unidad, se puede hacer en una actividad. Con esto que dice Richard Sennett de la práctica, de la maestría, del ir adquiriendo destreza, de la repetición. Bueno, las cosas no van a salir bien, óptimas en el primer minuto porque estamos entusiasmados y queremos cambiar. Entonces podemos ir haciéndolo en una forma un poco más gradual, lo cual se vincula, para no quedarnos solamente con no hacer todo de golpe, también animarse a probar. Nosotros sabemos de nuestro oficio, sabemos enseñar, conocemos nuestra institución, conocemos nuestros estudiantes. Bueno, uno sabe a qué se puede animar y sabe volver cuando las cosas no salen tan bien. Entonces, no hacer todo de golpe, pero también animarse a probar. Y lo último que les quiero decir en estos ingredientes de la receta es, me parece que un poco lo que contó Susana me sirve mucho de apoyo, es apoyarse mucho en el campo de conocimiento. No está la pedagogía o las formas de enseñar así como en un territorio y el derecho, la ciencia jurídica en otro territorio. Hay cuestiones, desarrollos, formas de trabajo, lenguajes, criterios que son de las ciencias jurídicas o de cualquier otra disciplina que estuviéramos hablando, que dan
una gran cantidad de pistas, orientaciones, ideas acerca de cómo transmitir esa disciplina, porque en definitiva lo que hacemos es invitar a otros a formar parte, a compartir ese campo de conocimiento y de actividad. Y por último, esto ya no como parte de la receta, sino como parte de mi intento de transmitirles a ustedes y de una recuperación de esa trayectoria y recorrido que Juan nos invitó a pensar, a pesar de que los tiempos a veces nos resulten más amenos, más difíciles, más complejos en las instituciones, en el ámbito social, en el país, etcétera, conservar, y estoy segura que así es porque si no ustedes no estarían acá hoy a las 7:00 de la tarde, algo de la mística y de la utopía que todo proceso educativo necesita para ocurrir, sobre todo pensando que hay enormes transformaciones históricas y sociales que tienen mucho que ver con procesos educativos de los que tenemos el privilegio de ser parte. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad un placer escucharlas a las dos, a Juan también. Mi nombre es Vanessa Citolema, yo también formé parte del Centro de Desarrollo, carrera docente como lo llamábamos nosotros. Así que Juan, te agradezco muchísimo también esta invitación, que obviamente a partir de la invitación me hizo pensar, bueno, rememorar cómo fue mi ingreso a carrera docente acá en la Facultad de Derecho. Y en ese pensar y rememorar fue en el 2004. Lo conozco a Juan y me presento, le cuento que soy socióloga, psicóloga social y los trabajos que estaba haciendo en distintos espacios de coordinación de grupos. Entonces, él me invita, no sé si te vas a acordar, yo sí recuerdo muy bien, él me invita que él estaba coordinando un taller junto a Enrique Mariscal los sábados, un sábado por mes, intensivo, sobre la identidad docente. Entonces me invita a formar parte, a observar ese primer cuatrimestre, la modalidad de trabajo que estaban desarrollando en este espacio. Juan, vos decías esto entre la estructura y la libertad. Yo voy a contar lo que era la libertad, digamos, lo que a mí me quedó. Dos experiencias que para mí hasta el día de hoy impactaron muchísimo. Una de las primeras experiencias eran un sábado desde la mañana temprano, muchos ayudantes, eran más de 100, ¿no? Muchísimo. Y en un momento determinado, después de la presentación que hacía Enrique Mariscal, una de las consignas que él proponía era que se pusieran en duplas y que una de las personas tenía que estar con los ojos vendados y el otro compañero o compañera lo tenía que agarrar de la mano y llevar por toda la facultad, ¿sí? Hacer todo un recorrido por la facultad mientras su colega, que quizás algunos se conocían, otros no, era su guía en ese recorrido por la facultad. Y después se intercambiaban. Yo me acuerdo que mi rol en ese momento era observar esa escena, ¿no? Ir, mirar lo que pasaba. Y la verdad, un sábado a la mañana, ver a un montón de parejas, una llevando a la otra de la mano, una con los ojos vendados,
reconociendo el espacio, ¿no? Un espacio que muchos de los que estaban haciendo esa experiencia transitaba hace muchísimos años, porque ya desde como estudiantes, después algunos como docentes. Esa experiencia yo hoy la pensaba como una experiencia que realmente a mí me impactó. Y Enrique Mariscal, creo que traía esta posibilidad de esta experiencia para poder pensar en la confianza, ¿no? O yo la asocio con la confianza. Qué importante es en nuestro rol docente la confianza. Confianza en cada uno de nosotros, confianza en quienes compartimos con nuestros colegas, compañeros, compañeras que formamos parte de las cátedras, confianza en los estudiantes y las estudiantes y confianza en el vínculo pedagógico que se va construyendo. Entonces, hoy, bueno, hace unos días, esto, ¿no? A partir de recordar, me venía con fuerza la necesidad, digamos, de esto, de retomar la confianza. Qué importante, quizás hoy en estos tiempos donde quizás hay otros valores que se consideran importantes, me parece que la confianza es un valor que tenemos que darle esa fuerza y retomar. Y otra de las experiencias, eran muchas, pero yo digo las dos que recuerdo y que vivencié. En un momento determinado, Enrique Mariscal divídanse en grupos y había una consigna, una tarea que esos grupos tenían que desarrollar, pero no se podía hacer dentro de la facultad. Había que pasar los muros de este edificio. Había que ir, estamos rodeados en la Facultad de Derecho de parques hermosos. Entonces había que aprovechar la naturaleza, había que aprovechar el espacio exterior para hacer esas tareas, digamos, fuera del edificio. Y eso también lo traigo como algo que me parece importante también rescatar, que la formación docente y todo nuestro recorrido, nuestros aprendizajes, no es solamente pensarnos, ¿no? Acá adentro, no como una burbuja, sino que ese vínculo y ese conocimiento siempre tiene que estar atravesado por nuestro contexto político, social, económico, ¿no? Si nos quedamos acá encerrados y pensar que somos mejores docentes y todo es tan endogámico, me parece que nos estamos perdiendo también de un montón de cosas. Entonces, esto del vínculo con el afuera, este vínculo dialéctico, ¿no? Porque tampoco no es una disociación el adentro y el afuera, sino era esa invitación de salir para poder volver a entrar, de conectarme con la naturaleza, conectarme con otros ruidos y a partir de ese contacto volver a traerlo a la facultad y que me permitía pensar los conocimientos y realimentarlos desde otro lugar. Estas dos experiencias que estos días rememoré de algo que pasó en el 2004, me llevó a volver a leer una conferencia que Mariscal que está en una revista de la Facultad de Derecho, Academia, que hay una conferencia que él había dado también en un taller para docentes. Y él en esa conferencia habla de 3 pilares en la educación. Yo les digo que no lo conocí mucho a Enrique Mariscal, quien realmente puede hablar y digamos, fue discípulo, digamos, trabajaron un montón, Sojo Juan. Yo traigo estas 2 experiencias que me impactaron. Y él habla en esa conferencia que volví a leer de 3 pilares. Él hablaba de la identidad, ¿sí? Hablaba de las 3 sí.
Uno hablaba de la identidad, de la importancia de construir esa identidad docente, que muchas veces cuando somos docentes, en realidad nos ponemos el saco de la identidad de la profesión, ¿no? Es abogado, abogada, sociólogo, socióloga, educadora, ¿no? Entonces, él le invitaba a decir, no, hay que construir esa identidad docente. También hablaba de otra I que tenía que ver con la integración. Y esa integración tenía que ver con la necesidad de construir espacios de grupalidad, de encuentro con el otro. Tanto desde las propias cátedras, que muchas veces se escucha la soledad de los y las docentes en algunas cátedras, que no hay integración entre los propios docentes, hasta una integración, digo, también como facultad, ¿no? Armar otras redes para fortalecer a los espacios. Y también otra I que él nombraba tenía que ver con la innovación. Y esa innovación él la relacionaba con la creatividad, con no quedarnos siempre con lo ya conocido, sino que animarnos a bucear otras ideas, a explorar, ¿no? Animarnos a no quedar siempre con lo ya, lo conocido, no me sale otra palabra, lo estipulado, sino que animarnos a romper barreras, más que romper barreras, prejuicios, me parece, ¿no? Y animarnos a pensar el aula, el vínculo pedagógico desde otro lugar. A partir de esa experiencia, al otro cuatrimestre, empiezo a trabajar en carrera docente, en el módulo de prácticas de la enseñanza. Y con todo ese impulso innovador, ¿no? Dije, bueno, es también la oportunidad de dispositivos que trabajo en otros espacios, animarme también a generarlos acá en la Facultad de Derecho. Para mí fue un aprendizaje impresionante, y porque implicó ese aprendizaje también romper yo mis propios prejuicios, ¿no? En el sentido que todo el trabajo de la grupalidad o de lo vincular solamente se daban en determinadas instituciones y en otras instituciones no. Por eso yo traigo esto que esta experiencia que tuve en observar esos talleres, ¿no? Me abrió también la cabeza como una institución universitaria también necesaria, abierta a la participación, a los espacios de la grupalidad. Y es así que la experiencia que puedo contar, que durante varios años trabajé en carrera docente, por un lado tenía que ver con esto, construir en ese módulo la grupalidad, con los docentes estudiantes que formaban parte de ese módulo. Y la propuesta fue armar un dispositivo donde los propios docentes eran observadores del propio proceso de grupalidad que íbamos construyendo cada semana en ese módulo 4, y tenían que coordinar también al propio grupo en este proceso de grupalidad. Y ahí también fue muy placentero ver que cuando se construye esa confianza, esa grupalidad, se abría la creatividad a un montón de ideas y animarse a pensar la coordinación de distintas dinámicas o juegos, y de repente volví a vernos recorriendo el espacio, agarrados de la mano, inventando canciones. Digo, lo lúdico, ¿no? Fueron años donde lo lúdico y la creatividad también formó parte de la formación docente. Y fue, la verdad, que muy interesante ver cómo se iba generando esa confianza
esa integración, esa identidad y esa creatividad. Tengo más ejemplos para contar, pero me parece que por el tiempo me quedo con esta idea que les quise transmitir. Juan hoy abre rememorando a Enrique Mariscal, las casualidades que yo rememorando mi historia acá también lo recordé y traje estas experiencias que vuelvo, digo, para pensar la identidad docente, cómo generar integración y cómo poder fomentar la creatividad en la docencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles muy especialmente. Para mí tiene un valor importantísimo este panel porque las admiro mucho a ellas y tengo que hacer la aclaración también. Por supuesto que lo quería mucho a Maricali, aprendí mucho de él y de esa línea, un poco de trabajo, como yo vengo de la docencia con Osvaldo Pitroy, con Mabel Fleitas, esa cosa más. Pero también tengo que decir que con el paso de los años empecé a valorar más también esta otra línea. Y así como Mariscal es un referente, para mí, sin ninguna duda, Celeste Varela es otra de mis referentes. Por nombrar directamente, sí, fue mi titular de cátedra en Didáctica Especial del Derecho cuando empezamos. Y tengo una mirada un poco, casi te diría, más tirada al lado de la pedagogía más clásica que a la de Mariscal. Lo quiero mucho a Mariscal y a lo que aprendí es impresionante. A Mariscal y todo ese grupo, y sobre todo la práctica y animarse a hacer cosas. Pero bueno, como viene otra mesa y no quiero extenderme, solamente decirles que estamos haciendo un trabajo de recuperación, de rememoración y de registro de estos trabajos. Ya hemos hecho una filmación con Celeste, vamos a hacer otra con Susana próximamente y también con todas las profes que han pasado por nuestro Centro para el Desarrollo Docente o nuestra carrera docente. Lo que pasa es que ahora se dividió. Antes era Centro de Carrera y Formación Docente. Ahora solamente, por un lado está la carrera docente, que es todo el trayecto donde uno va avanzando, y otro, el centro donde uno toma la formación, los cursos de formación. Es un honor, nuevamente les quiero agradecer por haberse venido hasta la facultad. Y le vamos a dar lugar ya al próximo panel, que creo que están ahí esperando afuera, ¿no? Ahora viene Aníbal Lauria con Luciana Scotti, con la coordinación de Gonzalo Aguirre. Así que muchas gracias.